mismo. Si miramos la naturaleza, tú desde el ámbito científico vas a encontrar esos genotipos, fenotipos y demás que te llevan a que despliegues aquello que has venido a hacer. Si miramos desde la espiritualidad más ortodoxa, también nos damos cuenta de que cada uno está diseñado para algo. Y si miramos desde la astrología, vamos a llegar a lo mismo. Tú eres de una manera y esa manera de ser está hecha y diseñada para hacer algo muy concreto. Supongo que más o menos estamos en la misma línea, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, añadiendo a lo que tú dices, la vida nos da una vida para que nos podamos realizar en ella. Entonces, cuando, en el fondo, la investigación del geniotipo no es otra cosa que darse cuenta que nosotros tenemos una energía con la cual nos expresamos a través de ella en esta dimensión. Y con esa energía, si estamos afinados con esa energía, lo que hacemos es ir a favor del Tao. Cuando conseguimos ir a favor del Tao, la vida nos lo pone todo para que podamos ser aquello que hemos venido a hacer aquí. Por tanto, nosotros tenemos una tecnología biológica que lo que hace es que nuestro propósito casi sea irremediable. Es como aquel pájaro que tiene alas y no sabe para qué sirven las alas. Eso significaría que dentro de sus capacidades perceptivo-motrices no sabría para qué sirve algo que forma parte de su biología innata. Entonces, muy de acuerdo con lo que decías y sobre todo observar con el tiempo y con la investigación que hemos hecho que el talento es casi inevitable. Por tanto, se tiene que convertir en un salto al vacío, pero sin red, porque la vida jamás va a hacer que abandones lo que tú has venido a hacer aquí. De hecho, ocurre lo contrario, ¿no? Cuando te alejas de lo que has venido a hacer aquí, lo que hace la vida es darte un bofetón para volverte a poner en el sitio. Pero como eso no lo comprendemos, es qué injusta es la vida. No, no. La vida tiene una forma de avisarte, que es hacerte volver a tu núcleo a través de romper con cosas que ya no tienen que ver con tu estado de conciencia ni con tu alma. Yo creo que la metáfora animal es muy pertinente y muy gráfica. Entonces, como tú has dicho, pues un pájaro está diseñado para volar, un mono para trepar árboles, un pez para moverse en el agua. O sea, al igual que hay animales aéreos, otros terrestres, otros anfibios y otros que son mixtos, como seres humanos también tenemos diferentes habilidades o talentos innatos que están destinados a movernos en un hábitat determinado para hacer una función determinada. Creo que supongo que coincidirás también conmigo en que tanto el condicionamiento social es uno de los inhibidores clásicos de esos talentos y quizá el más importante, y creo que ese condicionamiento social también está generado de tal manera que incluso en el lenguaje hay muchas cualidades humanas que o bien no están bien descritas o bien definidas o no son consideradas como tales. Y se me ocurre una como muy clara, si alguien, por ejemplo, tiene un núcleo de habilidades maternales, es como que no hay manera positiva de expresarlas, ¿no? Que al final de toda esa constelación de habilidades estaría la empatía, la escucha, la paciencia, pues todo eso como de, bueno, estoy diseñada como para ser madre, ¿no? Y parece como que eso sea de peor escala que, por ejemplo, tener una mente para las matemáticas o para la ingeniería. Entonces tenemos un lenguaje que está muy acomodado para resaltar según qué características y para obviar otras. Y eso también dificulta todavía más la detección de talento, porque muchas veces no sabemos ponerle nombre a características que sí que son talentos innatos, pero que no sabemos cómo categorizarlos a nivel intelectual. Totalmente de acuerdo. De hecho, en el libro del geniotipo, hablo de ese fenómeno social, que dentro de ese fenómeno social está la parte educacional, que yo la llamo la educastración. Es curioso porque educar viene de la palabra educare, que significa acompañar a los demás a sacar lo mejor de sí. Pero hoy en día los colegios se llaman centros de formación, y formación viene de formare, que significa, en el fondo, formatear. Es decir, sustituir tus archivos originales por otros. ¿Qué implica eso? Que yo entonces me convierto en una copia igual que los demás, basándome en que todos tenemos teóricamente que aprender lo mismo, como cuando tú decías, desde el punto de vista del reino animal, es imposible que todos podamos tener las mismas capacidades porque todos venimos con una serie de neuronas diferentes. Por tanto, no tiene ningún sentido esa base, que lo único que hace es castrar mi creatividad y castrar todo mi potencial, ¿no? Entonces, luego sucede, como también estás diciendo, todo el tema de las palabras y acabas de decir, o sea, estoy muy de acuerdo, por ejemplo, eso sucede mucho con la palabra deseo o anhelo. Para mí el deseo no acaba de ser intentar conseguir algo que tiene que ver con una meta que está proporcionada por una imagen de mi mente. Es decir, yo para ser feliz necesito esta casa y ese es mi deseo, pero en el fondo es una meta. En cambio, tu talento lo que te proporciona es el anhelo puro que sale de tu corazón de lo que a ti te hace feliz. Y ahí no necesitas ninguna
intención más que la pura felicidad del ser, ¿no? Pero, como decías, se confunden las palabras y todo lo llamamos deseo, por ejemplo. Y en ese deseo nos perdemos en las imágenes, nos perdemos en el materialismo y nos perdemos en la comparación de que yo deseo ser como esa persona. Y ahí es cuando todo empieza, absolutamente todo empieza distorsionarse, siempre desde el punto de partida de que queremos ser como, queremos copiarnos como. ¿Por qué? Porque en la educación me han enseñado a ser que tengo que tener las mismas capacidades para sumar que esa persona que tengo ahí al lado. Y como ya no sé sumar como esa persona, soy un 5 y él es un 9 en matemáticas, ahí empieza mi frustración, ahí empieza mi educastración, ahí empieza todo el dolor que al final llega un momento en que me pierdo porque ya no sé qué he venido a hacer, porque no reconozco nada en mí innato. Entonces, es verdad que toda la sociedad en la que vivimos llega un momento en que lo único que nos genera es frustración detrás de frustración. Y lo más curioso de todo es que intentamos imitar lo que todo el mundo hace cuando vemos que casi nadie está satisfecho con lo que hace. Pero no nos damos cuenta y imitamos esa insatisfacción. Y no nos lleva a ningún camino. Esto es muy, muy Claro, curioso. es que la educastración ya implica que nos dan los mapas incompletos, los Total. mapas equivocados, ¿no? Antes cuando diferenciabas entre anhelo y deseo, claro, aquí ya habría que empezar a distinguir que hay diferentes núcleos de evolución dentro de cada individuo, ¿no? Entonces, diferenciando el anhelo desde el corazón, y la mente puede ser una idea peregrina apoyada en una emoción momentánea y a eso le das una continuidad cuando realmente eso te va a dejar tirado enseguida, ¿no? Cuando consigues la casa, consigues eso que te han implantado, te das cuenta que no es algo que emane de tu estructura interna, sino más bien ha sido un agregado que ha sido instalado a posteriori en base a una presión social, a unas expectativas de otros, no es algo inherente tuyo, sino que es algo que viene de fuera. Pero es que fíjate todos los rodeos que tenemos que dar para describir procesos que se dan dentro de nosotros porque nunca se nos ha enseñado. O sea, se nos ha simplificado completamente todo el espacio interno y tenemos que empezar a decodificarlo casi sin tener lenguaje para poder describirlo. O sea, que es un proceso muy complicado y lo vamos a intentar entender la mente. Digo, es que no se nos ha enseñado a esto, se nos ha enseñado lo contrario, a obedecer, a acatar y, como tú dices, a hacer comparaciones erróneas sin parar. Porque dices, hostia, el otro es feliz, el otro tiene claro lo que quiere. Digo, tú sí sabes desde dónde ha decidido, porque a lo mejor está siguiendo una meta completamente ciega y luego cuando llega se da cuenta de que está insatisfecho y tiene sus hijos, tiene su pareja, tiene su todo y la persona no está feliz. Entonces, primero, aprendamos a conocer a los demás y a nosotros mismos en profundidad para poder hacer una evaluación correcta de dónde estamos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Si no comparamos bien, tampoco pensamos bien y tampoco podemos describirnos bien. Totalmente de acuerdo. De hecho, aprovechando esto último que decías, hay mucha gente que lo tiene todo en orden en su vida y sin saber por qué, ¡pum!, infarto de la palma. Eso es en el fondo cuando tu energía está triste. Cuando en el fondo lo único que estás haciendo es tener las cosas correctas, según dice la mente, que tiene que hacerlo todo según hacer los parámetros de la sociedad, pero por dentro estás muerto. Entonces, es como, cuando eso sucede, es como la expresión final de eso, ¿no? O sea, como por dentro estás muerto, se acabó todo, se acabó el juego. Pero ¿cómo puede ser si esta persona le iba todo bien? Tenía hijos, tenía una estructura, exacto, tenía una estructura, pero no tenía nada que ver con lo que él venía a hacer aquí ni con su propósito. Y todo eso sucede constantemente, como comentamos, por el hecho de querer procesarlo todo por esta maldita mente, ¿no? Que yo siempre digo que hace lo que puede con lo que tiene. Y en el fondo, incluso cuando yo empecé con toda esta investigación a nivel ciencia, te das cuenta que el alma es una realidad metafísica que hoy en día la ciencia aún no puede describir ni puede relatar. Eso no quiere decir que no exista, pero la gente se piensa que como no se puede medir o no se puede tocar, es algo que no existe. No, la ciencia lo que dice es que es una realidad metafísica que existe, pero que aún no tiene los suficientes parámetros ni los suficientes métodos para poder describirla ni relatarla. Y esto para mí es un ejemplo de lo que sucede con la vida. Estamos intentando intelectualizar la inteligencia y creo que ahí es donde el ser humano ha perdido una batalla. Porque tú, la naturaleza, si te empeñas todo el rato en relatarla, no vas a llegar a ningún sitio. Siempre suelo decir que no vas a conocer a ningún animal. O sea, todos los animales son inteligentes, no vas a conocer a ningún animal tonto, en cambio vas a conocer a muchos seres humanos absurdos y tontos. Porque solo intentan razonar, y en el fondo el alma no está en el cerebro. Y es algo tan fácil de ver como que si tú piensas
o empiezas a buscar ese recuerdo de una persona que ha fallecido, ese sentimiento no nace del cerebro porque no lo puedes cuantificar, sino que nace de tu corazón, sale de tu emoción, ¿no? Pero esa manera, esa constante búsqueda de intentar explicarlo todo y de que me siento mal y por qué me siento mal, si lo único que tienes que hacer es mirar hacia ti y darte cuenta de dónde nace eso. Pero nos cuesta mucho hacer ese movimiento, nos cuesta un montón. Es que, claro, hemos hablado un poco de la educación, de cómo se nos han planteado las cosas de una manera incompleta, por decirlo suavemente. Sí. Y claro, por lo general toda nuestra educación está muy concentrada en la parte mental, pero del cerebro izquierdo. El hemisferio izquierdo es el que tiene más preeminencia. Entonces hay cuestiones que no se resuelven desde el hemisferio izquierdo. Entonces tienes tristeza, tienes lo que sea, bueno, pues tienes que resolverlo desde la otra esfera cerebral, desde la parte del hemisferio derecho. Entonces, como tú dices, el asiento del alma es una conexión entre el corazón y ese hemisferio derecho. Y claro, tienes que llegar ahí mediante otro tipo de inferencias, que no es el razonamiento lógico lineal, sino más bien analógico sensitivo. O sea, es más femenino. Ya hemos visto que la mayoría de características que llamamos talentos o cualidades tienen que ver con lo masculino y no con lo femenino. Lo femenino ha sido muy maltratado, muy machacado, y es precisamente lo que nos acerca hacia la espiritualidad. De hecho, el método científico, tal y como está diseñado o como nos lo enseñan casi siempre en las escuelas y universidades, es puramente masculino. O sea, es pasar todo por un filtro muy mecánico, mientras que la esfera intuitiva, la esfera sensitiva, el espacio interno, sin ir más lejos, queda prácticamente fuera del análisis. Incluso en la psicología se analiza la conducta, pero de los procesos cognitivos se entra muy poquito ahí. Se entra de una manera muy funcional, pero no se entran a valorar cuestionamientos de por qué tienes una mente así, una mente asada, más rápida, más lenta. Se mira desde un nivel funcional hacia afuera, pero muy poco hacia adentro. Creo que eso no es casual, eso está hecho, diseñado así, a mala hostia, por supuesto, y estamos intentando, como podemos, corregir esos desperfectos o desequilibrios que se han generado en la educación y tratar de rellenar esos vacíos o esos huecos que se han ido generando. De hecho, con esto que estás diciendo, sucede que bueno, tengo la suerte de poder hacer, me llaman a veces para hacer charlas para jóvenes cuando tienen que coger su carrera. Entonces, bueno, pues voy a hablar con gente de 15 y 16 años, ¿no? Y siempre me encuentro que cuando les hago la primera pregunta, si saben cuál es su talento, casi nadie levanta la mano. En Instagram tengo varios ejemplos de que no levantan la mano. Pero cuando les pregunto cómo se hace para llevar a cabo lo que sientes, directamente me dicen, no entiendo la pregunta. Entonces, lo que más me flipa es que hoy en día cuando hablo de educación con gente me dice, no, pero estamos mejorando mucho. Bueno, claro, a ver, algo estamos mejorando, ¿no? Pero me hablan de a veces de colegios Montessori y tal, que me parece perfecto y magnífica la labor que hacen, pero al final, cuando yo voy a hacer esta charla me encuentro que el problema es el mismo. Es decir, siempre me hablan de, no, estamos poniendo psicólogos, estamos poniendo psicoterapeutas, o estamos poniendo psicopedagogos. Digo, ya, pero el problema no es el psico, es el emocionólogo. Porque si al final resulta que yo creo un problema desde la mente, intento solucionarlo desde la misma lógica de la mente, cuando al final uno estudia y se da cuenta que la lógica no existe, esta es una de las cosas que a mí más me transformó, me cambió el chip, ¿no? Cuando empecé a estudiar todo el tema del geniotipo, descubrir que dentro de todas las creatividades que existen, Jeff de Graaf hizo un estudio a nivel de neurociencia de los tipos de creatividades que estaban en nuestro cerebro. Pues una de las que más se diferenciaba de todas era una creatividad que se llama creatividad intuitiva. Es decir, la ciencia describe que hay una creatividad que no nace de la mente, sino que nace directamente de lo que tú decías, de ese hilo de Ariadna, de esa conexión desde el corazón, ¿vale? Entonces, claro, si eso automáticamente lo tenemos capado, se pierde mucho de lo que realmente venimos a hacer aquí. Porque la mente solo nos puede proporcionar respuestas por lo conocido, o sea, por el pasado. La única manera de yo poder avanzar hacia la vida cuando tengo un marco que desconozco, la única que me puede dar una contestación es mi intuición y lo que yo siento. Porque el corazón siente o no siente. Si deja, si duda, infarto y la palmo. Y ahí está mi verdad, ¿no? Suelo preguntarle a veces a las madres o a los padres, es que yo tengo muchas dudas y yo les pregunto, ¿quieres a tu hijo? Sí. ¿Por qué no has dudado? Porque lo siente. Digo, esa es la realidad de la vida. La mente solo te va a proporcionar pensamientos que son lógicos con lo que necesitas pensar en ese momento. Y ahí no hay nada. Y para terminar esta exposición sobre esto, justamente hay geniotipos, ¿vale? Dentro del estudio que como hay gente que lo pregunta, voy a enseñar el libro ya que estamos, ¿vale? Que es el libro este del geniotipo, ¿vale? Que no es nada más que una investigación basada en ciencia
donde a través de la biología y de la neurociencia estamos dándonos cuenta que tú tienes unas capacidades innatas y que si vas en contra de ellas sufres. ¿Qué sucede? Hay muchísimas capacidades innatas que tienen que ver con el sentir y con la intuición. Cuando yo desconozco eso, porque son capacidades cognitivas y creativas que están dentro de mi cerebro, cuando yo desconozco eso, sufro porque no me entiendo. Y si yo he venido aquí a ser creativo artístico, lo que significa que tengo que tener una gran conexión con lo que es el corazón, el sentir y la intuición, porque tengo que bajar una información que no existe porque nunca se ha creado, y como la tengo que crear, no existe y no la puedo imitar, pero como a mí me han dicho que en el colegio solo puede ser que tengo que pensar, automáticamente se anula esa parte mía de intuición. Entonces pienso que no tengo ningún talento especial y que yo no he venido a hacer nada aquí. Y todo eso es una intoxicación y una desprogramación y una desconexión tan heavy de nuestras capacidades, y todo viene por lo que tú decías, porque nos escapan toda la parte esa más femenina, toda la parte de la intuición. Es increíble.